Buenos días. Hoy, muchas gracias a todos los que os estáis acercando a seguir esta mesa redonda y muchas gracias a la Espai d'Iguan de CaixaBank por darnos esta oportunidad y para poder hablar hoy de movilidad y cómo va a impactar la movilidad en la configuración y la manera de relacionarnos con las ciudades del futuro. A día de hoy, cuando hablamos de movilidad, lo hacemos bajo un doble foco. Por una parte, lo hacemos desde un punto de vista de cómo habitamos y nos relacionamos con la ciudad, desde un punto de vista de las personas. Y por otro lado, también lo hacemos desde el punto de vista de la movilidad de mercancías. Y todo esto bajo el paraguas o los tres pilares principales de cómo esta nueva forma de movernos impacta medioambientalmente, es decir, desde el foco de la sostenibilidad. También desde un foco de infraestructuras, tenemos ciudades preparadas para afrontar estas nuevas maneras de movernos por la ciudad y en el caso que nos ocupa, desde un punto de vista tecnológico, cómo las compañías tecnológicas están transformando, están moldeando el futuro de las ciudades. Para abordar este tema contamos con un panel de lujo. Tenemos a Ilyas Ayali, del director de operaciones de Stuart España. También tenemos a Gerard Sallarès, Area Manager de DOT, y a Jean Trullàs, Chief Commercial Officer de Cultra. Bienvenidos, muchas gracias. Y ahora, para empezar, me gustaría preguntaros cuál es vuestra propuesta de valor y qué aporta en este debate de las ciudades del futuro y las nuevas maneras de movernos. Perfecto, pues si quieres empezamos. En primer lugar, agradecer también la invitación a esta conferencia y a poder explicar un poco qué hacemos desde Stuart y cómo aportamos, ¿no? Stuart, ¿qué es? ¿No? Y primero iniciar explicando un poco para que no nos conozcan. Somos una plataforma tecnológica enfocada en el Last Mile Delivery para B2B. Somos una empresa que, como bien decías, tres pilares. Uno es la tecnología, cómo la tecnología aporta al sector a poder resolver el problema del delivery. La segunda es cómo podemos transformar el sector desde un punto de vista ecológico, pero también responsable. Y el tercero, trabajamos con un grupo, con un talento, con ese ecosistema de conocimiento que creo que en Barcelona pues, tenemos. Y aquí un poco la explicación. Stuart se fundó en Barcelona en 2015, a caballo entre Barcelona y París. Somos del grupo de Geopost, uno de los grupos más importantes de logística del mundo. Y bueno, creemos que Barcelona también es un ejemplo claro para poder desarrollar nuestras operaciones, por eso estamos aquí hoy también para explicarlo. Y nada, ¿no? El foco de Stuart es transformar este delivery, cómo podemos ayudar a la gran, mediana y pequeña empresa a poder entrar en este tren, ¿no?, del comercio electrónico. Ayudamos también a estas empresas que, bueno, con el COVID hemos visto cómo han evolucionado gracias a tener la necesidad de tener que entrar en el delivery porque con el canal físico no podíamos, y con el Stuart también trabajamos para que se puedan digitalizar y transformar un poco. Gerard. Sigo. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias, Paula, por invitarnos. Yo contaré un poco qué es DOT. DOT es una empresa de micromovilidad, se fundó en 2018 en Ámsterdam. Ahora mismo operamos en 30 ciudades más o menos en Europa con 40.000 vehículos, sobre todo patinetes, pero desde hace un par de meses también operamos bicicletas. Y un poco nuestra propuesta de valor es proveer a los ciudadanos con viajes de micromovilidad, de última milla, viajes que normalmente son pues 2-3 kilómetros, unos 15 minutos de media, de forma que puedan sustituir viajes que ahora mismo son a combustión, generan ruido. Por lo tanto, todo lo que es una apuesta por la intermodalidad, es decir, conexión de micromovilidad con transporte público, viajes sostenibles, y muchas veces también nos olvidamos que son viajes sin ruido. El otro día leía, por ejemplo, que en París una moto cruzando todo París levanta a 10.000 personas por la noche, así que proveer también un modo de transporte sin ruidos es algo que también estamos focalizados. Y esto es DOT un poco en 2 minutos. ¿Y Jean, de Cultra? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Paula. En Cultra somos una empresa que proveemos soluciones de movilidad a dos ruedas. Esto incluye motos eléctricas y bicicletas eléctricas. Nació hace 16 años en Barcelona. Actualmente pues damos estas soluciones de movilidad sostenible a dos ruedas básicamente en dos líneas de negocio. La primera línea de negocio está enfocado a B2C, a Business to Consumer, y ahí nosotros alquilamos motos y bicicletas desde 1 minuto, pasando por días,
y llegando a meses, ¿no? Digamos que por días utilizamos un modelo muy parecido al de DOT, con motosharing, con motos eléctricas, sin ruido. Pasamos también luego al alquiler por días como si fuésemos un rent-a-car en los sitios más turísticos del sur de Europa. Y finalmente alquilamos las motos también por meses en un formato de renting operativo, donde evitamos esa propiedad y con todos los servicios incluidos, ¿no? Esta sería nuestra parte de B2C, de Business to Consumer, y luego también tenemos una parte muy importante en la empresa de B2B, Business to Business, donde ahí trabajamos con empresas pequeñas, como podría ser una pizzería de la esquina, empresas medianas, que podría ser pues, una empresa de seguridad que tiene 6 delegaciones en España, y luego trabajamos con empresas grandes de food delivery, de Q-commerce, de mensajería y las más, en el caso Stuart, uno de nuestros clientes. En este formato B2B trabajamos con también el renting operativo con todos los servicios incluidos. Estamos en 8 países entre las 2 líneas de negocio y tenemos una flota de 18.000 vehículos, incluyendo motos y bicicletas eléctricas. Claro, lo que vemos es que, aunque ya lleváis años operando en la ciudad, tenemos algunos players más tradicionales que se están transformando, como es el caso de Stuart, pero en el caso de Cultra y de DOT, también habéis llegado en un momento donde el paradigma está cambiando, es decir, que el coche ya no está en el centro de la toma de decisiones a nivel tanto urbanístico como de movilidad, y que empieza a estar el usuario. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo conviven los players tradicionales que se están transformando con los nuevos players que ya venís con una propuesta de valor bastante innovadora, que ya se está consolidando y que cada vez ya está más aceptada, pero ha sido un proceso largo, imagino? Sí, pues bueno, primero, Stuart no es un modelo tradicional, todo lo contrario, es un modelo disruptivo, pero sí que formamos parte del grupo de Geopost, donde sí que encontramos modelos más tradicionales, y yo creo que es el claro ejemplo, ¿no? No sentimos esa fricción o ese impedimento a poder colaborar, sino todo lo contrario. ¿Cómo podemos colaborar? Pues estas empresas más tradicionales, modelos más tradicionales, van a tener un foco diferenciado del que podemos llegar a tener nosotros, y aquí es conseguir estas sinergias que nos ayuden a llegar, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Durante el COVID, durante la pandemia, grandes empresas españolas han tenido que remodelar sus operaciones para poder entrar en el canal de delivery, y teníamos empresas que estaban focalizadas en el no urgente, por ejemplo en el grupo de Geopost, que no podían dar servicio a esto, ¿no? Y entonces aquí es donde entra Stuart con su tecnología, con su capacidad de convertir este problema en una solución de forma muy rápida, porque ya lo estamos haciendo de forma consolidada con otros clientes, con lo cual para mí no es un problema, podemos convivir perfectamente, tenemos áreas de responsabilidad diferentes, no urgente, urgente. Por ejemplo, en el caso de Stuart, pues tenemos grandes expertise en la parte de urgente, y aquí es poder convivir, y perfectamente consideramos desde nuestra parte. ¿Y en el caso de Cultra? Sí, en nuestro caso, realmente la empresa se ha ido adaptando. Como decía, hace 16 años que la empresa se fundó y empezó con el rent-a-car con motos, ¿no? Y luego sí que hace unos 5 o 6 años se vio la oportunidad de que estaba creciendo el mercado de sharing, y como embajadores claros de sharing de motos, pues nosotros evidentemente entramos, ¿no? Y lo que sí que estamos viendo es que algunos fabricantes también están entrando en este mercado. Es decir, hemos entrado en un mercado atractivo donde no solo operadores como nosotros de flotas, sino que también fabricantes están entrando, ¿no? Esto por la parte del motosharing, y por la parte del B2B, del alquiler de flotas. Existía alquiler, claramente, empresas muy grandes de alquiler de flotas y de coches, pero nadie se había atrevido con las motos, que tienen pues un mantenimiento muy intensivo y son muy específicas, ¿no? Entonces, hace unos 8 años también entramos en este mercado, y también está pasando que cada vez se ve más atractivo y están entrando pues grupos grandes también. Y en el caso de DOT, que vendría a ser el player que ha llegado con los patinetes, que aquí sí que es un fenómeno más reciente, por lo menos aquí en las ciudades españolas, y que cada vez arranca con más fuerza. Sí, exacto. O sea, bueno, nosotros primero de todo agradecer lógicamente players que ya están en las ciudades, porque en parte han abierto camino. Es muy fácil ahora ir a hablar con administraciones públicas, presentarte como una empresa de sharing y no tener que explicarles pues un poco los beneficios que aportamos ya no solo a los ciudadanos, sino también a la ciudad, ¿no? Todo lo que es compartición de datos, tema todo el layer tecnológico que nosotros podemos proporcionar. O sea que en ese sentido pues Cultra, Stuart han abierto camino, así que para nosotros es mucho más fácil. Lo que sí vemos sobre todo es que ya no es solo que nuestros modelos sean innovadores,
es también que los usuarios, o sea, culturalmente están cambiando, ¿no? Es decir, los jóvenes cada vez más no quieren compromisos. Creo que leía el otro día que creo que la mitad de los jóvenes españoles no tiene carnet de conducir ahora mismo, por ejemplo. O sea, hay una serie de paradigmas que están cambiando ya no solo la movilidad de las ciudades, sino el mindset de sus habitantes, que hace que cada vez soluciones como puede ser iCultra, como puede ser un Stuart, como puede ser un DOT, ¿no? Que requieren pues inmediatez, flexibilidad, se hace todo a través del móvil, pues son una serie de necesidades que vemos en las ciudades y al final nosotros nos adaptamos a ellas y por eso estamos, yo creo, creciendo año tras año debido a eso. Yo solo añadir aquí que doy fe que hace 5 años y medio, 6 años, decirle a alguien que podía abrir una moto eléctrica, primero que no había probado una moto eléctrica en su vida, que lo podía hacer con el móvil y empezar a conducir, evidentemente era algo que no lo era tan evidente, ¿no? Y sí que ha cambiado mucho y ahora es casi como una commodity. Es obvio que se pueden abrir vehículos con tu móvil, ¿no? Eso es parte del crecimiento que hemos hecho juntos, ¿no? Es que esto también es muy interesante porque creo que las empresas tecnológicas especialmente habéis sido motor y tractor de esta transformación cultural y de entender que hay nuevas maneras de habitar la ciudad y de movernos por la ciudad, pero también ahora mismo sois motor incuestionable de la recuperación. Entonces, un poco mi pregunta ahora va desde un punto de vista más industrial, ¿qué retos tenéis? Y si Barcelona está preparada para afrontarlos y para que los podáis afrontar vosotros. Si quieres, Sí, tú mismo, desde el punto de vista de Stuart. Entraré quizá por la última parte, ¿no? Dices, ¿Barcelona está preparada para ello o no? Bueno, creo que hoy es un gran ejemplo de lo que puede llegar a hacer Barcelona, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea. Queda mucho por hacer. En el caso de Stuart y en el caso del sector del Last Mile Delivery B2B, hemos encontrado muchos blockers para poder desarrollar nuestras operaciones, para poder desarrollar nuestro negocio. Creo que la administración está dando pasos importantes hacia ese desarrollo, pero tenemos que continuar allá, ¿no? Tenemos grandes retos de digitalización de sectores importantes, ¿no? Hay una parte de discusión entre grandes plataformas o comercio de proximidad, ¿no? Cómo somos capaces de que el comercio de proximidad pueda competir de tú a tú contra un Amazon, contra grandes corporaciones. En este caso Stuart les ayuda, ¿no? A habilitar esa entrada al e-commerce, a ese canal propio. Bueno, tenemos que seguir trabajando en esa línea. Tenemos que también trabajar en la percepción de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, empresas del Last Mile Delivery u otras que trabajamos con microhubs, ¿no? Cómo esto interacciona con los vecinos, con la comunidad vecinal, o sea, cómo podemos trabajar que el individuo, el ciudadano vea la parte positiva de esta tecnología. Y creo que aquí hay un gran reto de pedagogía también a nivel mediático en ese sentido. Y el último punto, hablábamos de más infraestructuras, ¿no? Bueno, creemos que Stuart puede ayudar mucho, pero en general todas las plataformas del Last Mile Delivery o en general tecnológicas pueden aportar muchísimo a la nueva planificación de lo que podría ser un Barcelona para dentro de 10, 20, 30 años, ¿no? Ahora voy a ir un poco más atrás, pero sí, el plan Sardá de hace más de 150 años ya preveía un tranvía que cruzaría toda la diagonal, ¿no? Pues hoy, a día de hoy, podemos hacerlo gracias a que alguien hace 150 años lo pensó, ¿no? Tenemos que ver cómo queremos que sea la Barcelona de dentro de 50, 100 años, y esta Barcelona no va a ser si no es con la tecnología, y plataformas como Stuart podemos aportar muchísimo. ¿Cuáles son las vías más utilizadas? ¿Cuáles son las zonas donde no vamos porque hay colegios, mercados o que complican el traslado de mercancías, ¿no? ¿Dónde es mejor hacer un eje central verde o una macroilla, ¿no? Y yo creo que aquí nosotros podemos aportar muchísimo. Barcelona tiene mucho por hacer y creo que podemos ayudar en ese sentido. Porque es cuando comentabas lo de Last Mile, ¿es ahí donde entra más la colaboración con los nuevos players? Bueno, totalmente. Es decir, el concepto de reparto de hace 20 años era cada empresa tiene su flota de repartidores, gestionamos en nuestras burbujas, ¿no? Y en los últimos años hemos visto que o empezamos a compartir, ¿no? Pues ahora estamos en un proyecto con Cultra, queremos desarrollarlo, pero ir mucho más allá, ¿no? Estábamos hablando de número de vehículos antes o número de flota. Stuart tiene más de 30.000 repartidores entre España, Francia y Reino Unido, y cada uno de ellos tiene un vehículo, ¿no? Desde un punto de vista responsable y sostenible, ¿es lo más lógico? No. ¿Por qué no podemos entrar a utilizar el sharing donde
cogemos una moto, la utiliza un repartidor de Stuart, luego la puede coger un ciudadano para desplazarse al CAP y luego la puede coger un empresario para venir al mobile, ¿no? Pues este es el reto que tenemos, cómo podemos optimizar, cómo podemos aprovechar las sinergias y gracias a la tecnología podemos entrar a ello, ¿no? Y ahí es el foco en el que estamos trabajando y seguramente llegaremos a buen puerto. Y creo que por alusiones, Jan, desde el punto de vista de Cultra. No, a ver, sí, yo también dividiría un poco si Barcelona está preparada o no desde un punto de vista de infraestructura y un punto de vista desde la administración pública, ¿no? Barcelona siempre ha estado, o sea, es una de las ciudades que mejor preparadas ha estado. Tenemos ejemplos muy claros, como los puntos de carga de vehículo eléctrico que existen desde hace años, ¿no? Que evidentemente se pueden mejorar, sí, pero es una ciudad que tenía esta infraestructura para puntos de carga. Nosotros lo que estamos viendo ahora es a nivel de la administración pública. Llevamos 5 años funcionando, llevamos 5 años dando información, compartiendo información con el ayuntamiento, como decías, por ejemplo, puntos donde sabemos que hay más accidentes, donde hay más multas, donde hay más tránsito, ¿no? O sea, toda esta colaboración la podemos hacer con la administración pública. Simplemente necesitamos su apoyo en cualquier tema, en este caso en el tema actual de las licencias, que nos permitan a nosotros también decirles, oye, necesitamos esta flota, esta es infraestructura y estas cosas para desempeñar nuestra actividad de una forma más eficiente, que al final el único beneficio que tendrá es que el usuario disfrutará de una movilidad sostenible, reduciremos el parking público de coches privados. Y al final lo que buscamos es eso. Y luego nosotros ya veremos las oportunidades con los otros players. Evidentemente nosotros lo pensamos, ¿no? Decimos, oye, hay que optimizar la flota. Y hay gente que le gustaría utilizar esta flota cuando está libre, ¿no? Simplemente hay que preparar tanto la ciudad como el nivel de flotas de vehículos compartidos entre todos, entre players privados, pero también la administración pública que nos ayude a que esto funcione de forma eficiente. Y Gerard, aprovecho para lanzarte también otra pregunta que evidentemente también es abierta para el resto, pero esto que comentabais de que tenéis necesidades compartidas, ¿cuál es la visión común del sector tecnológico, las compañías tecnológicas que estáis apostando por estas nuevas maneras de movilidad, si realmente es compartida y un poco los mínimos y hacia dónde estáis mirando? O sea, yo creo que al final, y yo hablo sector patinetes quizás porque lo conozco más, pero lógicamente aplica pues a lo que sería motor sharing, a lo que sería on demand, en el caso de Stuart. A ver, el reto principal o lo que nos une un poco es todo el layer tecnológico, es decir, al final nosotros generamos datos, son datos que podemos proporcionar a los ayuntamientos, a las administraciones para tomar mejores decisiones, ¿no? Lo decía ahora Elías, o sea, ahora mismo el ayuntamiento tiene acceso o podría tener acceso a datos de Icultra, a datos de Stuart, a datos de .no, porque no operamos aún, porque de momento no se ha regulado el sharing de patinetes en la ciudad, pero para entender cuáles son las calles donde hay más accidentalidad, las calles donde hay más tráfico, a qué hora del día hay más tráfico. O sea, en el caso de los patinetes, por ejemplo, ¿no? Y eso se lo explicamos muchas veces a los ayuntamientos, que es nosotros, a través de tecnología de geofencing, podemos hacer que la velocidad del patinete se adapte según la circunstancia, ¿no? Es decir, muchas veces vemos gente yendo en patinete por aceras, vemos gente yendo en patinete por zonas peatonales. Al final, las empresas, a través de la tecnología, lo que podemos hacer es garantizar una convivencia entre usuarios y peatones que los patinetes privados, en nuestro caso, por ejemplo, no podrían, ¿no? O sea, yo creo que al final toda esta parte de compartición de datos es algo que nos une, es algo que al final las administraciones tienen que ver como una parte en la que se podrían apoyar, y al final todo lo que sea pues colaboración público-privado es algo que siempre yo creo que todas las empresas estamos de acuerdo en ello y potenciándolo. Sí, bueno, en línea con lo que comentaban, es decir, la administración tiene que estar preparada y tiene que trabajar de una forma constructiva, y nosotros creo que lo hacemos de forma insistente en querer desarrollar estas relaciones público-privadas, ¿no? Tenemos la capacidad y podemos ayudar muchísimo a la evolución de las ciudades, ¿no? Barcelona es un claro ejemplo, ¿no? Y cuando ponemos ejemplos de fuera de Barcelona, me voy a ir fuera de España, ¿no? De ciudades en las que evolucionan sin estrategia, sin planificación, ¿no? O sea, es una oportunidad para Barcelona, no solo Barcelona, ciudades de toda España, de toda Cataluña,
de toda Europa en la que estamos presentes podemos ayudar y desarrollar en este crecimiento, ¿no? Voy a poner un ejemplo quizá desde la perspectiva urbanística pura y dura, ¿no? Barcelona en el Eixample, donde ha crecido en los últimos 150 años, pues hemos tenido una ordenación controlada de la misma ciudad, ¿no? Nos vamos a Brasil, a Río de Janeiro, pues es un claro ejemplo de una ciudad que ha crecido muchísimo, pero es un caos, ¿no? Y realmente tiene implicaciones secundarias, ¿no? De seguridad, de viales, accidentalidad, segregación de la población en función de clases, etcétera, ¿no? Pues plataformas como nosotros podemos ayudar a la administración a organizarse mejor, a trabajar mejor, a generar una planificación de usos, un crecimiento de la ciudad que promocione también la existencia de nuevas empresas, que colaboraremos sí o sí entre nosotros, porque no me imagino un futuro en el que vayamos todos independientemente. Hemos ido creciendo y Stuart al principio pues también empezó, Stuart, hablaría del sector del delivery, empezó de una forma muy cada uno en su burbuja y poco a poco hemos tenido que entrar en este modelo de colaboración, también porque la legislación actual nos ha empujado también a ello, ¿no? Y creo que también hay un reto muy grande de pedagogía de la administración pública de que también entienda los beneficios que les aportamos socialmente también, no solo desde el punto de vista de infraestructuras o desde el punto de vista de la tecnología, sino también socialmente cómo impactan estas empresas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del delivery, ¿no? Imaginemos dentro de 5 años que todo el mundo hace un pedido a través de una aplicación, ¿no? ¿Cómo garantizamos el acceso a todos los rangos de la población, gente mayor que quizás no está tan abierta a esta digitalización, cómo les podemos ayudar a que entren, ¿no? Esto es un reto que tenemos, es un reto compartido con la administración, porque tenemos que garantizar este acceso libre a todo el mundo y creo que podemos hacerlo. Cada vez la tecnología es más fácil, tenemos que implementarla en todos los sectores. Claro, un poco, y ahora también te lanzo a ti, Jan, la pregunta, o sea, con el COVID se han acelerado muchas de estas tendencias, sobre todo a nivel y recuperando la idea de transformación cultural y cómo entendemos la movilidad en las ciudades, en el caso de Barcelona concretamente, pero antes del COVID también estábamos viendo, y desde un punto de vista tecnológico, innovaciones a nivel de infraestructura, de automatización y de conectividad sobre todo. Entonces, a nivel de este año y a medio y largo plazo, ¿qué tipo de proyectos veremos bajo este prisma más tecnológico, ya sea a nivel corporativo de cada uno de vuestros proyectos, o también me interesaría conocer a nivel de sector qué proyectos os interesan? A nosotros hay varios proyectos que nos interesan y hablo un poco desde el punto de vista B2B y Business to G, o B2G, y es básicamente poder sacar los sharings no solo de las grandes urbes, sino también llegar a ciudades Tier 2, Tier 3, ¿no? Para nosotros es muy interesante que el sharing sea una herramienta, como decías tú, que cada vez tecnológicamente más avanzada y a nivel operativo más avanzado, que podamos llevarlos a otras ciudades que no sean Barcelona, Madrid, Valencia, ¿no? Eso es uno de los primeros retos. Y otro reto que estamos viendo, y sobre todo que ha pasado y se ha desarrollado durante el COVID, es la forma en que los empleados van a sus sitios de trabajo, ¿no? A sus puestos de trabajo. Entonces estamos desarrollando nuevos productos específicamente pensados para que la gente en la ciudad pueda llegar a su puesto de trabajo de forma más sostenible y eficiente y compartida, ¿no? Estamos creando pues unos productos corporate que permiten pues llegar ahí, y también incluso estamos haciendo test con algunas empresas aquí en Barcelona que tienen diferentes edificios corporativos con cierta distancia en zonas no tan céntricas. Estamos viendo cómo les ayudamos a conectar, ¿no? Estamos viendo con Wallbox un test, por ejemplo, para conectar su nueva fábrica en zona franca, donde cuesta un poco más llegar, con sus oficinas en el passeig de zona franca, ¿no? Pues este shuttle dinámico de motos es uno de los productos y proyectos que a nosotros pues, nos hacen mucha ilusión, porque ya cambiamos el paradigma total de la movilidad urbana e incluso interurbana un poco, ¿no? Porque este tipo de proyectos los estabais trabajando antes del COVID, o sea, ¿los contemplabais o lo ha acelerado la pandemia con los nuevos, las nuevas formas incluso también de trabajar y de entender el espacio físico? Absolutamente, o sea, en nuestra idea siempre existía, lo que pasaba es que no sabíamos si sería una idea utópica o cuánto el mercado tardaría en madurar para que esa necesidad fuese latente por parte de departamentos de recursos humanos, de beneficios, ¿no? Y hemos visto que con COVID pues se han despertado y todo el mundo quiere cuidar, mimar a sus trabajadores y que lleguen de forma eficiente y segura, ¿no? a sus puestos de trabajo, ¿no? Entonces, sí, absolutamente ha sido, desde el momento que se empezó a hablar a la vuelta a las oficinas, hemos recibido llamadas y contactos de todas las empresas de cualquier industria para ver cómo les podemos ayudar en movilidad, que al final es lo que hacemos, ¿eh? Somos consultores de movilidad, 2 ruedas, de forma sostenible.
Y en el caso de DOT, Gerard, a nivel de micromovilidad, ¿con el COVID se ha acelerado algún proyecto que tuvierais pendiente antes de la pandemia y que pareciera utópico, como lo que comentaba ahora Jan, pero que ahora realmente sea factible y lo podáis desarrollar? Sí, o sea, con el COVID lo que hemos visto lógicamente es que mucha gente, sobre todo lo que es aglomeraciones, lo intenta evitar. Lógicamente está teniendo un impacto negativo en lo que ha sido el transporte público, que se está justo ahora empezando a recuperar, ¿no? Por lo tanto, todos los proyectos que iban hacia la multimodalidad, mobility as a service, es decir, que una persona con una sola aplicación pueda combinar distintos tipos de transporte, es algo que en DOT hemos visto sobre todo acelerado. O sea, al final el principal reto es cómo integramos pagos en toda esta transición, ¿no? Es decir, lo que no quiere el usuario es tener 8 aplicaciones, 8 tarjetas metidas en 8 aplicaciones distintas y tener que ir fraccionando pagos en función del tipo de transporte que utiliza, ¿no? Pues todo eso es uno de los proyectos que en DOT estamos más focalizados ahora mismo. Muchas veces son las propias ciudades que nos piden que nos integremos en sus aplicaciones de Mobility as a Service. Creo que Barcelona tiene SMOW. Lo único que SMOW es simplemente te redirige a la aplicación del proveedor de transporte que está en SMOW, ¿no? Así que todo lo que es pagos, Mobility as a Service y multimodalidad, última milla y transporte público es algo que hemos visto que se ha acelerado mucho. Y en relación sobre todo a proyectos de última milla, que será uno de los proyectos también más que va a transformar más como entendemos la ciudad desde el punto de vista de Stuart, ¿cómo lo abordáis? Sí, y yo me gustaría, ¿no?, también hablar de la penetración del modelo en el caso de España. O sea, podemos ir a ejemplos dentro de la Unión Europea o por ejemplo el Reino Unido, ya no es la Unión Europea, pero estamos ahí casi. Donde vemos que la penetración del modelo es mucho mayor que el que hemos tenido o estamos teniendo en España, ¿no? Con el COVID sí que conseguimos que muchas empresas dieran ese paso hacia la digitalización, hacia la entrada a este comercio digital, pero aún falta muchísimo por hacer, ¿no? Grandes retos que tenemos, que hemos visto impulsados con el COVID. También diría que en el mismo momento que hemos experimentado la pandemia, también ha habido un mayor foco en el medio ambiente. Creo que la Agenda 2030 también ha ayudado, ¿no? Y entonces aquí hay varios proyectos. La primera es cómo adaptamos nuestro reparto con la tecnología a las necesidades de la ciudad, ¿no? Pues sobre todo adaptar la necesidad a la demanda, ¿no? Que el pedido llegue cuando el cliente quiere, no el más rápido de todos o el más lento de todos, comparando quizá el modelo tradicional con el quick commerce, ¿no? Cuando el cliente quiere que esté el pedido en su casa, que esté en su casa, ¿no? Cómo somos eficientes para poder enlazar esas necesidades, hacer rutas, estaquear los pedidos, reducir las distancias al máximo, compartir los vehículos. También está el proyecto de los microhubs, ¿no? Cómo somos capaces de traer un hub que puede tener las dimensiones de este espacio que tenemos a día de hoy, que se encuentra en las afueras de las áreas metropolitanas, acercarlo a la ciudad, ¿no? Pues estos microhubs se tienen que entender como una solución para reducir el uso de vehículos de gran capacidad dentro de las ciudades, para reducir las distancias, para reducir también el tiempo de llegada de los pedidos. Entonces aquí también hay una gran tarea de poder introducir este concepto, ¿no? De crear una malla con nodos grandes, nodos pequeños, cómo se interrelacionan entre ellos, y luego toda la relación con la flota verde, ¿no? Aquí hay un gran reto. Barcelona, hoy me he levantado viendo un artículo que decía que el Ministerio de Fomento aprobaría ya una ley en la cual las ciudades, grandes ciudades, podrían aplicar tasas de entrada a la ciudad, como lo hace Londres, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontarnos a esto si el día de mañana nos obligan que todos nuestros vehículos sean verdes, ¿no? Pues bueno, Stuart también está trabajando, no solo Stuart, sino todo el sector, en hacer que la flota sea mucho más verde, trabajar en este modelo de sharing, que nos sea más fácil también atacar este reto de la sostenibilidad. Muy bien, y ahora, antes de abrir el turno de preguntas, la última pregunta sería: ¿cómo os imagináis las ciudades del futuro? ¿Qué os imagináis que estará pasando y cómo nos vamos a relacionar, sobre todo a nivel urbano, no interurbano, sobre todo, dentro de las urbes actuales? Si queréis hacemos así, empezamos por Jan, sí. Gerard, Ilías, y sí. Luego abrimos turno. Bueno, yo creo que el vehículo, sea cual sea el vehículo, tiene que ser sostenible. Ese es el primer hecho que tiene que pasar. Tiene que ser compartido, pero como decía Gerard, compartido de forma eficiente, que no sea complicado, que existan agregadores, que existan agregadores públicos, privados, y que te permitan
incluso si vienes de fuera de la ciudad, ya la primera cosa es cómo llegar de fuera a la ciudad de forma sostenible, tener un sitio donde poder dejar tu vehículo o tú encontrar otros vehículos, ¿no? Y que luego en el centro, pues evidentemente esté menos colapsado de vehículo privado, ¿no? Luego, evidentemente, vendrán nuevas tecnologías que ahora me parecen ciencia ficción, pero seguro que en 5 años me vuelve a pasar como cuando abrimos una moto con una app, ¿no? Que serían vehículos autónomos y cosas que aún sean más eficientes, donde sea todo más tecnológico y aún menos representación del ser humano para poder ganar esa eficiencia, ¿no? Muchas ganas de ver lo que pasa en los próximos 5 años, porque a nivel tecnológico las motos también, por ejemplo, están evolucionando mucho, ¿no? Las motos ya cada vez con menos llaves, con más móvil, incluso las privadas. Muchas ganas de ver si en algún momento todo funciona de forma autónoma. Gerard. Bueno, yo quiero, o sea, si nosotros nos fundamos en 2018 y cuando piensas en 2018 nadie pensaba que habría patinetes que pesan 20, 30 kilos en las ciudades, ¿no? Ahora mismo tenemos 40.000 patinetes en 30 ciudades y lo podemos hacer todo de una forma relativamente ordenada, sin emisiones y, como decía, sin ruido, ¿no? ¿Cómo vemos las ciudades del futuro? Primero de todo, yo creo que en esto Barcelona está liderando mucho, que es toda la apuesta del peatón en el centro. Es decir, el peatón tiene... Las ciudades ahora mismo están pensadas con el coche en el centro. Nosotros en DOT lo que creemos es que el peatón debería estar en el centro, pero deberíamos dar las herramientas para que este peatón, el día que no quiera andar, pueda moverse dentro de la ciudad de forma sostenible, ¿no? Nosotros al final lo que decimos es: yo no tengo la verdad absoluta o yo no quiero decir al usuario cómo moverse dentro de la ciudad. Lo único que le puedo decir, o lo único que yo creo que estamos todos de acuerdo, es que queremos que se mueva de una forma sostenible con vehículos, como ha dicho Jan, de emisiones cero, ¿no? Pero lo que sí que estamos convencidos es que debe ser el usuario el que escoja cómo moverse, y para ello lo que le tenemos que dar es el máximo de opciones posibles de la forma más fácil posible, ¿no? Pues si vamos un poco también a lo que decíamos antes, justo ahora lo acaba de comentar Jan, pues integración de servicios en una misma aplicación donde el propio usuario decide pues si hace muy buen día y quiere ir a la playa en patinete, pero luego hace frío y quiere volver con su pareja en una moto de Icultra a cenar, o si luego quizás prefiere volver en taxi porque han bebido y no quieren conducir una moto o un patinete, ¿no? Pues eso es un poco como vemos el futuro de la movilidad, con distintas opciones de transporte, una sola aplicación y poniendo al usuario en el centro. Y desde el punto de vista de Elías. Bueno, desde el punto de vista del last mile delivery, o sea, yo quizá no diría el peatón en el centro, aunque también apostamos claramente porque el peatón o que la gente pueda utilizar medios, en este caso andar o otros medios más sostenibles. Yo hablaría del ciudadano en el centro, ¿no? Es decir, empresas como Stuart interaccionan día a día con la ciudad como nuestro móvil con el internet, ¿no? Y tenemos que entender qué es lo que necesita el ciudadano para poder satisfacer sus necesidades de la mejor forma posible, ¿no? Y me planteo no solo las necesidades de consumir, de movilidad, sino también cómo coexistimos, pues que una familia pueda salir con su hijo a jugar en la puerta de casa sin que pasen 3 carriles de coche a 50 kilómetros por hora, ¿no? Y peatonalizar los espacios, hacer ejes verdes, pero que también podamos llegar a esos domicilios, a entregar las mercancías, a que todo sea mucho más eficiente, reducir los costes, ¿no? O sea, me imagino una ciudad del futuro donde el eje central de colaboración sean los servicios más que los bienes, que a día de hoy la ciudad pues básicamente se iba a hacer comercio, ¿no? A vender, comprar y intercambiar productos, y cada vez más es una zona de intercambiar servicios, ¿no? Aquí Stuart ofrece un servicio de delivery, ofrecemos servicios también de los compañeros de movilidad, ¿no? Pues cómo somos capaces de adaptar estas necesidades a los servicios que poco a poco van a ir evolucionando, ¿no? La ciudad, Barcelona, dentro de 20, 30 años, pues complicado, ¿no? Si preguntáramos a alguien de las 60.000 personas que hay aquí, a ver quién acertaría, ¿no? En los últimos 10 años hemos cambiado muchísimo. Stuart mismo ha ido cambiando cada año en función de cómo iba evolucionando el consumo, cómo iba evolucionando la sociedad. Entonces, en este sentido, tenemos que estar preparados para que esa ciudad del futuro, hablando, ¿no?, de compartir, pues yo me imagino quizá pues ese stand de las bicis de Bicing de Barcelona, pues hay una bici de Bicing de Barcelona, una de Stuart, una de Cultra, etcétera, ¿no? De cómo podemos compartir recursos de una forma mucho más eficiente, colaboración en general, uso de la información.
Muy bien, pues Jan, Gerard, Ilías, muchas gracias por participar. Gracias a Day One, a la Caixa, por dejarnos hacer esta mesa redonda y gracias a todos por venir.